Ahora, el tema de hoy, no sé si han visto, si han entrado al campus, es la tercera clase, y lo que nos toca trabajar es la idea de programa de investigación científica. Sería la última clase de la primera unidad. Está que la primera unidad del programa es objeto de estudio, digamos. Aquí yo quisiera retomar dos o tres cositas, digamos, que vimos en la clase anterior respecto de la idea de ciencia para darle sentido a esta clase de hoy. La primera cuestión que yo quisiera señalar respecto, vamos a anotarlo aquí, ideas generales, ¿ah? Ideas generales. Ustedes cualquier cosa me dicen, van consultando ideas generales respecto de la ciencia. Es que la primera cuestión es que una teoría que esté cerrada, ¿tá?, que ya ha sido elaborada y ha sido cerrada, se pone a prueba siempre con nuevas ideas. ¿Ah? Y esto, nuevas ideas. ¿Ah? Vamos, primera característica. La segunda característica es que la ciencia, la ciencia tiene pensamiento racional, ¿ah?, tiene además libertad de pensamiento, esto es importantísimo. Cuando digo libertad de pensamiento, no es que se es libre así para pensar lo que cada uno quiera, de la manera que quiera, en el modo que quiera. No, es una libertad de pensamiento dentro de cierta estructura, dentro de cierta teoría, digamos, de pensamiento. Digamos, no es que es una libertad de pensamiento así, sin ninguna regla, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Y otra característica de la ciencia, ¿ah?, es que siempre presenta una duda frente al conocimiento anterior. Tiene lo que se conoce como el beneficio de la duda. Esta es la primera, esta es la cuestión. Es decir, frente a las teorías anteriores, hay gente, ahí está, se está moviendo. Frente a teorías anteriores, que es parecido a la primera, está siempre el beneficio de la duda. ¿Ah? Siempre en la ciencia, la característica que ustedes van a encontrar es que siempre va a estar el beneficio de la duda. Siempre se puede dudar de aquellas teorías que ya han sido elaboradas. Ahora bien, esas teorías que ya han sido elaboradas se ponen a prueba con nuevas ideas. Es decir, para que haya una nueva idea es necesario, fíjense que tiene que haber otras ideas anteriores. Esta es una característica. Por eso digo, hay libertad de pensamiento, pero siempre y cuando en relación con otras teorías, con otras ideas que ponen a duda o ponen a prueba esas anteriores ideas. Todo esto, digo todo esto, retomo algunas cosas, porque nos sirve para diferenciarse. Estas características sirven para diferenciar, recuerden ustedes, de la pseudociencia.
¿Ah? ¿Por qué sirven para diferenciar de la pseudociencia? Porque en la pseudociencia lo que ustedes van a encontrar es que aparece cierto pensamiento racional, ¿no? Parece haber cierto pensamiento racional, parece haber cierta duda, parece haber cierta libertad de pensamiento, pero la pseudociencia la característica que tiene es que opera fundamentalmente con la creencia. Y también con la experiencia. Recuerden que en ciencia la experiencia no tiene valor. Sí, el experimento, que no es Eso lo... depende del... Sí, dale. No sé quién estaba... No, me acuerdo de un ejemplo que nombra a Lakatos, que por ejemplo la iglesia... Eso, ¿no? A ver, se corta. No, se corta el Como audio. que la iglesia en el momento le hace declarar a... ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. ¿Hola? Sí, hola, hola. ¿Nos escuchás? No, decía que la ciencia... Dale. Que Lakatos habla en un momento de Newton y que tiene que declarar que es pseudociencia lo que está haciendo, porque bueno, el poder hegemónico ahí era la iglesia o Dios, teocentrismo, y en este caso no se daría eso, sería un caso contrario, pero porque precisaba no ser quemado. Porque precisaban, ¿cómo? Perdón. Puede ser que estés conectado con dos dispositivos, con una computadora Maxi y con... Por ahí eso genera... Sí, Ah, estoy con el teléfono que estaba con poca batería y ahora me conecté de la compu. claro, no, por eso... Soy como Eli, estoy en dos. Ah, no me di cuenta. Por ahí por eso genera... Está bien, está bien. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahí el poder era el poder de la iglesia, digamos. Está bien ahí, digamos. Entonces obliga, bueno, lo mismo sucedió con Galileo. ¿Ah? Es el poder de la iglesia, digamos, quien obliga a decir si lo que estaban haciendo era ciencia o pseudociencia. Además, en la lógica de la iglesia, digamos, eh, ahí hay un criterio de verdad que es único, que es universal y que está acabado, el cual remite siempre a Dios, sobre todo en las religiones en general, digamos. Sobre todo en las religiones en general. Eh, entonces, aquí la, cuando digo esta pseudociencia, estas creencias, esta experiencia, hoy el ejemplo me parece más claro, es el del terraplanismo, por ejemplo. ¿No? Aparece como cierta racionalidad, pareciera cierta libertad de pensamiento, cierta duda, pero hay una creencia allí. Eh, cuando ha sido... Agustín, y también, perdón, también puede ser que la teoría tiene que ser anterior a los hechos, porque en un texto critica al marxismo que, claro, hizo un montón de hipótesis, no se cumplieron, y después como que las fue justificando. Sí, eso ahora lo vemos, efectivamente. Lo que pasa es que esto viene así, digamos. De Galileo en adelante, que es donde se inauguró el nuevo modelo de ciencia, la teoría es anterior a los hechos. Con Aristóteles es el hecho y luego viene la teoría. Es decir, se induce el conocimiento a partir de los hechos, es inductivo. En cambio, con Galileo y en Aristóteles hay cierta experiencia sensible, digamos, entran en juego, ahí sí entra en juego la experiencia individual, digamos. Eh, Eso está muy bien, como vos traías acá en Lakatos, pero está mucho mejor en Coiré en pensar la ciencia. Creo que estaba en la clase anterior, Coiré, si no me confundo. No recuerdo ahora dónde estaba. Eh, pero
con Galileo en adelante, digamos, lo que se produce es lo inverso, digamos. Es decir, la teoría va por encima, va por delante del experimento. Es más, de hecho, él nunca hace el experimento respecto de la caída de los cuerpos en el vacío. ¿No? Nunca lo hace, él los dos graves, digamos. Es decir, con Galileo sabemos que uno puede decir, che, pongo un ladrillo y pongo un canto rodado, una piedrita, digamos, lo suelto, y uno que suele decir, no, el ladrillo va a caer, como es más grande y es más pesado, va a caer más rápido que la piedrita chiquitita. ¿Qué es lo que dice Galileo con el experimento? Con la teoría, digamos, no hace el experimento. Haciendo todas las ecuaciones, dice, no, no va a caer. Caen las dos al mismo tiempo. Está bien, uno después puede, en el vacío, claro. Está el rozamiento del aire, etcétera, ¿no? Entonces, la teoría es la que está previa a los hechos. El experimento, no la experiencia. Diferenciemos experimento de experiencia. El experimento es una manera de poner a prueba, si ustedes quieren, esa teoría. Eso sí tiene un valor en la ciencia. Pero es la forma de poner a prueba esa teoría en el experimento. Por eso ya no hay creencia. Entonces, miren, está esta serie de hipótesis, esta serie de ideas, dice esto. Entonces, hagamos el experimento. ¿Ah? Y hay otra cosa, no importa que el experimento pueda tardar muchos años, no importa, no importa. Él da el Respecto, ejemplo del cometa Halley, ¿no? el cometa Halley dijiste, ¿no? Sí, se cortó un poco, pero sí, da el ejemplo ese. Sí, que por los equipos chicos, ¿no? En el fútbol, Agustín, que cometa Halley, porque da la vuelta cada 80 años, que ahí vi que es cada 72 años, ¿no? Y que digo, murió Halley, murió Newton y no consiguió ver eso, pero le erró por minutos. ¿Pero qué? No, no sé qué dijiste. No, digo que murieron ellos con sus Ah, teorías y pasó después de muertos, sucedió y le erraron por minutos, creo. sí. Sí, porque acá hay otra cuestión que voy a decir respecto de la ciencia, que esto lo aparece más claramente, en todo caso después lo retomamos. La ciencia tiene que predecir. Eh, esto es así. Es decir, no tiene que explicar con el diario del lunes. Claro. ¿Ah? Y digo esto porque muchas veces, eh, en el ámbito de la educación física, el talento se explica con el diario del lunes. ¿Ah? Entonces ahí no hay predicción, digamos. La ciencia tiene que buscar predecir. Esta es una característica de la ciencia. Bueno, después habrá su relación con los hechos nuevos y demás. Ahora, voy a agregar permítanme agregar dos o tres características más a esta idea de ciencia, borro aquí. ¿Ah? Que es la siguiente. Una teoría científica, ¿ah? Una teoría científica tiene que ser elegante. ¿Ah? Ahora lo vamos a explicar. Pocos elementos ajustables.
¿Ah? Concuerda con las observaciones existentes, digamos, proporciona una explicación de esas observaciones, y por último, realiza predicciones. Ahora usted me puede decir, ¿una teoría científica tiene que ser elegante? ¿Qué sería eso? ¿Qué implica que una teoría sea elegante? ¿No? Usted me dice, bueno, pero esto es elegante, eso hace más relación a la Que moda. tenga una buena vista, o sea, Claro. simple ojo crítico. El simple ojo crítico de leerla. Claro. Se me ocurre. ¿No? Uno puede decir, ¿qué sería esto? Que sea elegante. Bueno, obviamente, usted me puede decir, todo esto es subjetivo. Sí, efectivamente. ¿Sí? Sin embargo, hay criterios que se han construido, digamos, a medida que se va trabajando en la ciencia, que dan objetividad. Entonces tiene que ver con esto. ¿Qué sería una teoría que sea elegante? Una teoría que sea elegante significa que tenga que tener pocas hipótesis ad hoc o pocos elementos, se le dice, pocas ideas que se vayan ajustando continuamente a esa teoría. Y tiene que tener pocos, al mismo tiempo, para que sea elegante, tiene que tener pocos elementos, pero con esos elementos que pueda explicar una gran cantidad de fenómenos. Reitero, elegante significa, vamos a decirlo así, primero, que tenga pocos elementos en su teoría con los cuales pueda explicar una gran cantidad de fenómenos y que esos elementos que tiene no sea necesario estar continuamente ajustándolos. Con esos elementos que tiene concuerdan con las observaciones que se realizan y puede realizar predicciones. Estos elementos, digamos, insisto, son pocos, pero explican muchos fenómenos. Eso implica que la ciencia tiene que llevar a cabo una reducción lógica, no una pluralidad de fenómenos. Para pensar en lo que vos traías hoy, Ezequiel, no en una multidimensionalidad de cosas, sino en una reducción de fenómenos lógicos que con pocos elementos explicás muchos. No es que, y para esto una cosa, y para aquello otra 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 cosa. Es decir, empiezo a sumar y 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 a sumar. ¿Qué pasa con la praxeología? ¿Qué pasa con la psicomotricidad? ¿Qué pasa con esa educación física pedagógica? ¿Cuántas cosas agregan un elemento para explicar otro, y otro para explicar otro, y otro para explicar otro, y otro para explicar otro? Eso no es elegante, eso es inelegante. ¿Se comprende lo que es una teoría científica elegante?